Muy buenos días. Felicidades a todos los padres de esta casa de fe, los que están presentes y también los que están ausentes, ¿verdad? Que lo verán de forma diferida en el video. Y en especial a nuestro padre espiritual de esta casa, nuestro pastor, ¿verdad? Que es el quien guía y direcciona este rebaño. Gracias por su vida y gracias a mí por ponerme a un pastor con las características y el carácter de él, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que son creyentes que han vivido en varias iglesias, ¿verdad? O sea, yo nací en esta iglesia, señora. ¿Tú sabían eso? Yo nací en esta iglesia y he tenido un solo pastor, ¿verdad? Y es el pastor José Bonilla, quien tiene un carácter a la hechura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida y gracias por ser mi pastor. Pues bien, en el día de hoy, como siempre, cuando uno viene a esta plataforma, ¿verdad? Uno trata de traer un mensaje de aliento y esperanza, ¿verdad? Un mensaje de edificación, ¿verdad? Porque muchas veces uno dura años y años en una iglesia, viene en este caso nuestro domingo tras domingo, y como que no advierte todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Y evidentemente que vamos aprendiendo. Algunas veces usted no lo cree firmemente, pero siempre estamos aprendiendo. El tiempo no pasa en balde, ni las enseñanzas que se dan en esta casa pueden pasar desapercibidos. Es obvio que aprendemos una cosa, quizá otra nos cuesta mucho más tiempo aprenderla, pero definitivamente nosotros siempre estamos aprendiendo. Y muchas veces no aprendemos más porque somos cabeza dura. Algunas veces nosotros como creyentes en Cristo no creemos toda la palabra que está en las Sagradas Escrituras. Y esa verdad hay que asimilarla, no porque me convenga a mí, no porque se acomode a mi mente, sino simplemente porque ahí está la verdad expresada en las Sagradas Escrituras. De manera que hay que leer de manera más frecuente la Biblia para que nos alimentemos de eso que realmente necesita nuestro espíritu, porque nunca fallamos en alimentar, ¿no? Yo estoy seguro que casi, si alguien no está en dieta aquí, yo casi estoy seguro que todo el mundo desayunó. A veces alguien no desayunó, lo dudo. ¿Se te olvidó? O se levantó tarde y no pudo desayunar. Pero evidentemente que uno casi nunca se le olvida alimentar el cuerpo, ¿a que sí? Y si usted no se desayunó, estoy seguro que usted va a acelerar el almuerzo, ¿verdad? Porque a las 12 cuando salgamos de aquí, usted va a tener un hambre en cuadrito y va a comer y va a alimentar ese cuerpo, ¿verdad? Pero alguna vez el otro cuerpo, el espiritual, mire que es el más importante, aunque usted le dé mucha importancia a lo superficial, desde la cabeza hasta los pies, le da mucha importancia a eso, ¿verdad? Pero realmente lo más importante es nuestro espíritu. Entonces ese espíritu hay que alimentarlo, y él no se alimenta de yuca, plátano, huevo, batata, salami, ¿de acuerdo? Él no tiene nada que ver con eso, sino que el alimento del espíritu es palabras espirituales, palabras que vienen de el que dijo que nosotros somos un espíritu, ¿verdad? Fue Dios que formó un muñeco, ¿verdad? Porque tenía que formar ese muñeco, ¿verdad? Para que caminara aquí por la tierra, ¿verdad? Habitar en la tierra, y para que pudiera enseñorearse sobre la tierra, nos dio un cuerpo. Pero ese cuerpo no era suficiente para simplemente hacer toda la encomienda que teníamos, sino que Él nos sopló. ¿Qué nos sopló? ¿Nos sopló un plátano, un pedazo de yuca? No, nos sopló parte de Él.
porque Él es un espíritu. Él no es otra cosa diferente que ese. Nos sopló parte de Él, entonces ahí vinimos a ser parte de Él. Somos parte de Él. Entonces, evidentemente que para uno habitar en esta tierra, o sea, esa alma que tiene que ver con el sentir, con los sentidos, nos puso también esa parte. Pero realmente lo más importante para nosotros es la parte espiritual. Entonces, cuidemos la parte espiritual, que es lo más importante para todos nosotros. Entonces, vamos a orar, señores, que la oración es poderosa. Entonces, el Padre inclina el oído cuando nosotros le oramos, pero no le oramos con simples oraciones, sino que nos conectamos con Él y tratamos de sostener una conversación con nuestro Padre. A propósito del Día de los Padres, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus. Nuestro Padre está inclinándola, y no crea que Él está allá arriba, como que, está allá en el tercer cielo en su trono, pero el Padre está aquí, ¿verdad? No nos conectemos a una distancia tan lejos, sino que el Padre está aquí, porque Él dijo que Él es omnipresente. Y si Él es omnipresente, está aquí con nosotros, Él está escuchándonos a todos nosotros, nos está viendo a todos nosotros. De manera que el Padre está aquí, cuidadito con ustedes, el Padre está aquí y nos está escuchando. Y esa gran virtud que Él tiene, que Él escucha nuestros pensamientos. No se asuste, el Padre sabe lo que nosotros estamos pensando. Entonces, el pensamiento debe ser agradable a Él. Por eso que las personas que no tienen conocimientos espirituales hacen cosas a escondidas. ¿Verdad que sí? Pensando que el Padre no está ahí, pero el Padre está ahí, ¿verdad? No nos podemos esconder de Él. Él está ahí. En el pensamiento nuestro está ahí. De tal manera que vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador, nos conectamos a ti en este momento para que tú seas el que guíe esta enseñanza. No tengo mucho que decir, ¿verdad? Pero si tú me pones algo que decir, entonces eso va a ser grandioso, eso va a ser maravilloso, eso va a ser extraordinario. Por eso oramos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas quien guíe esta enseñanza y que ella sea de edificación, sea simplemente para cotejar todo lo que hemos aprendido a través de los años, y que tú lo conectes y lo redirecciones a eso que es nuestras vidas, porque nos edificamos para ser mejores, para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores entes sociales, mejores creyentes. Siempre recuerdo esto que nos enseñan en las escuelas, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? Tenemos que aprender, pero el aprendizaje por sí solo no basta. Así mismo es el aprendizaje de las Sagradas Escrituras, que no basta con saber las Escrituras, sino que las Escrituras están ahí para que nosotros podamos, ¿qué? Saber hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer con esa escritura, ¿verdad? Porque el conocimiento está ahí, puede ser letra muerta, lo sabemos, la citamos, recitamos la Biblia, recitamos versículos, recitamos capítulos enteros, pero si no sabemos qué hacer con eso, entonces simplemente estamos trunco ahí. Pero todo eso no es simplemente para saber y saber hacer, sino que eso es para nutrir todo nuestro ser, y eso es lo que queremos aprender, a ser buenos cristianos, a ser buenos creyentes, a ser buenos hijos de Dios, porque al fin y al cabo lo que queremos es aprender a convivir con los demás. Usted jamás puede ser un buen creyente, un buen cristiano, si no aprende a convivir con los demás. Ese es el fin de todo. El evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo es relacionarnos con Él, pero simplemente el resto es para aprender a convivir con nuestro entorno.
Esa es la esencia. Entonces queremos aprender simplemente para terminar en eso. Te pedimos, Señor, que sea tú guiando nuestras vidas, Señor, enseñándonos a cómo convivir con los demás, inclusive con aquellos que no tienen nuestros propios criterios, nuestras propias características, nuestras propias creencias. Ayúdanos a convivir con esas personas. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hay algo que es de Dios y es la gracia. La gracia transformadora de Dios, o la gracia que transforma. Esa gracia que convierte a un ser común y corriente en un ser extraordinario. No porque sea extraordinario en términos humanos, no que sea admirable, no que sea famoso, no que sea rico, sino que hace la voluntad de papá. Y cuando hacemos la voluntad de papá, entonces Él se extasia, ¿verdad? Él se ríe, Él está gozoso porque tiene un hijo obediente, un hijo que simplemente está atento a sus enseñanzas y entonces hace siempre la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por esa enseñanza que en el día de hoy pretendemos que usted salga edificado de nuestra casa de fe. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Bien, entonces, la gracia transformadora de Dios. Y quiero comenzar con una porción escritural que está en el libro de Timoteo 1, a partir del versículo 12. Primera de Timoteo 1, a partir del 12, dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Para ponerlo en contexto, eso lo está escribiendo Pablo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Y él está narrando lo que Dios hizo con él. Él perseguía a la iglesia, pero simplemente lo hacía por ignorancia y por incredulidad. De tal manera que no podemos juzgar a los demás, porque Pablo, siendo un hombre extraordinario de Dios, persiguió a la iglesia, y él mismo lo confiesa. ¿Por qué lo hacía? No por perseguir, quizá él no quería hacer eso, sino que tenía ignorancia de la verdad, y también era un hombre incrédulo en términos de lo que es el evangelio. Practicaba la religión del judaísmo, ¿verdad? Era fariseo. El 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un ejemplo de la gracia transformadora que tuvo un hombre que, de perseguir a la iglesia, entonces se convirtió prácticamente uno de los padres de la iglesia, porque Pablo es el que escribió prácticamente la mayor parte de lo que es el Nuevo Testamento. Usted saca los evangelios, saca el Apocalipsis, saca las cartas de Juan,
Y evidentemente que la presencia de Pablo está casi en todos esos libros, aunque algunos no le dan derecho de autor, pero realmente si usted va a Romanos es Pablo, ¿verdad? Si va a Timoteo es Pablo, si está a Filipenses Pablo, a Efesios Pablo, en todo está Pablo ahí. Entonces es el hombre que hizo el fundamento. Sabemos que todos esos escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran escribir eso. ¿Hay un hombre que iba a escribir eso? Jamás. Era un hombre inspirado en la gracia de Dios para escribir todas esas verdades que son el legado que hoy nosotros tenemos como la verdad de Dios. Entonces, si usted no cree en esa gracia, ¿verdad?, que pueda hacer de usted una persona común y corriente, un maeñito, ¿verdad?, de Mao, ¿verdad? O sea, si usted compara un maeño, ¿verdad?, imagínate, de Mao para el cielo, ¿verdad? Porque si usted fuera neoyorquino, ¿verdad?, los neoyorquinos son orgullosos de ser neoyorquinos, la ciudad capital del mundo, ¿verdad? Un londinense, ¿verdad? Esos son gente orgullosa, de Londres, yo soy de Londres, ¿verdad? Y usted mismo, usted es de Londres, ¿verdad? Y una vez le rinden pleitesía, no un mañito que llegó, ¿verdad?, sino un neoyorquino, un londinense. Entonces la gente siempre le da importancia a esas cosas que son famosas, ¿verdad? Pero mírese, siéntase bien, ¿verdad?, que usted es un hijo de Dios, que usted es un agraciado de Dios, porque Dios, en medio de estos 8,000 cabecitas que tiene el mundo actualmente, 8,000 millones de cabecitas, pensó en esa cabecita suya y lo escogió. La gracia de Dios, el favor de Dios llegó a usted, ¿verdad? Y usted es un hombre bendecido, usted es una mujer bendecida, usted es algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, eso que yo dije al principio, ¿verdad?, que la iglesia está llena de incrédulos, no porque sean incrédulos totalmente, sino que no creen la verdad completamente, ¿verdad?, creen una parte, ¿verdad?, y la acomodan a su forma de hacer, su forma de vivir. Entonces ahí está la verdad. Tiene que empeñarse en querer todo lo que está ahí. Y cuando usted dude, entonces le pide al Espíritu Santo de Dios que more en usted por ser un creyente, entonces para que le abra mejor el entendimiento para que usted sea edificado permanentemente, ¿verdad? Porque si la palabra no nos edifica permanentemente, vamos a estar ahí como que si creo, como si no creo, que me falta por entender. Evidentemente que el conocimiento, la revelación de Dios es algo progresivo, va poquito a poquito, ¿verdad?, porque evidentemente que tanta verdad en mente así humana no puede caber. Pero como ya hemos dicho tantas veces en enseñanzas anteriores, que tenemos la mente de Cristo, entonces sí, con la mente de Cristo, entonces sí podemos entender todas esas grandes verdades. Hay un versículo que está en Lucas capítulo 4, versículo 18, que viene del Antiguo Testamento, porque Lucas lo recoge, y fue el mismo Jesús que lo leyó en el templo. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está una declaración extraordinaria, y muchas veces hay que desglosar algunas palabras que están ahí, que dice buenas nuevas a los pobres, y uno cree que son los pobres de necesidades económicas, son los pobres de espíritu. O sea, eso es, ser pobre de espíritu es una bendición, para que usted lo sepa, no pobre de necesidades económicas, no se refiere a eso, ¿verdad? Entonces Él simplemente ha enviado ese mensaje a los quebrantados de corazón, a los que tienen un corazón quebrantado. Como que no se utiliza mucho eso actualmente. ¿Qué significa un hombre que ha sido quebrantado? O sea, un hombre que ha sido quebrantado por la gracia de Dios simplemente es un hombre que
el favor de Dios le ha llegado y ha entendido la verdad del Evangelio. Fue quebrantado por la palabra, ¿verdad? Fue afligido por la palabra. Su corazón se afligió, entonces él entendió que estaba en caminos de perdición. Porque el favor de Dios es simplemente para salvación. ¿Salvación de qué? De una vida pecaminosa. Y no solamente de salvarte de una vida pecaminosa, sino lo que implicaría el desastre de tu permanecer en una vida pecaminosa. Porque de repente muchas veces no entendemos qué es la salvación, ¿verdad? O sea, la salvación es eso, ¿verdad? Librarnos del desastre que implica morir bajo pecado, ¿verdad? Por eso la importancia de la vida terrenal, de usted limpiarse de toda culpa aquí en la tierra, en vida. Entonces usted tiene que ofrendarle su vida a Dios, que sus pensamientos, que sus acciones, que todos sus hechos estén a la luz de Cristo. Porque de otra manera vamos entonces a estar escondiéndonos, porque entendemos que si nos escondemos, entonces no estamos bajo la luz. Y la luz, aunque usted se ponga debajo de la cama, la luz está ahí, ¿verdad? Aunque usted esté en la oscuridad, la luz está ahí, la luz espiritual de Cristo. De tal manera que la salvación es librarte del desastre que implica morir en una vida pecaminosa. Los sabichuchos, como yo le llamo, dicen: no, yo voy a gozar mi vida aquí en la tierra, porque Dios me puso aquí a gozar, ¿verdad? Y ya cuando la vida se me está acabando, entonces yo voy a arrepentirme, ¿verdad? Y voy a rendirme. ¡Ey! O sea, Dios no quiere gente chueca, señores. Dios quiere gente vigorosa, ¿verdad? Que le den su vida cuando estén en su plena capacidad de dar lo mejor, ¿verdad? Porque quizás en un estadio de su vida usted no tenga toda la potencialidad para servir a Dios como hay que servirlo. Por eso yo estoy arrepentido de que Dios me trajo el Evangelio un poquito tarde, ¿verdad? Me debió quebrantar en mis años más de juventud, ¿verdad? No es que yo vine viejo, yo soy un hombre joven todavía. Como usted me ve así, yo soy un hombre joven todavía. Pero que quise, después que entendí la verdad, wow, ¿y por qué no me pusiste la verdad? No, porque es así. ¿Cuántas personas no te predicaron la verdad? Pero lo que pasa es que tú no lo entendías. De verdad era que uno no entendía el Evangelio. Entonces el Evangelio vino a nuestras vidas, esa verdad, esa noticia vino a nuestra vida cuando a Él le plació que nosotros entendiéramos eso, ¿verdad? Porque divagamos mucho, y quizá en algún momento determinado dijimos: sí, ahora sí, ya. Y como siempre, ese fervor de conocer la verdad a primera instancia, pero poco a poco entonces se iba apagando y comenzaba de nuevo. Y esa verdad entonces era como la matita, la semilla que caía. Hay semilla que cae, como la parábola del sembrador, cae ahí, ¿verdad? No hace nada. Pero hay otra que cae y fructifica un momentito, ¿verdad? Una piedrecita. Como digo yo, la hierba mala, usted ve una hierba mala hasta arriba de una piedrecita, que ella siembra un fruto bueno arriba de una piedra, nada. Pero la hierba mala crece en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, algunas veces ese amor llega a uno, ¿verdad? Pero poco a poco entonces no fue bien sembrado en ese. Pero ¿quién era el culpable? ¿El que sembró la semilla? No, el que siembra siempre está en lo correcto. O sea, los malos fuimos nosotros, porque fuimos mal terreno. O sea, no recibimos, somos el terreno. Entonces, si nosotros tenemos el corazón abierto, ese terreno listo, dispuesto a recibir, eso va a fructificar. Y eso fue lo que pasó cuando yo me convertí, cuando usted se convirtió. Llegó el momento, ese terreno ya tenía no solamente tierra, sino que tenía abono, sino que tenía agua. Entonces estaba listo para que esa semilla del Evangelio entonces pudiera fructificar. De manera que no nos sintamos tampoco mal, ¿verdad? O sea, estamos bien
porque a Dios le plació que fuera a la edad que Él quiso que nosotros hiciéramos esta transformación. Y esa transformación, ¿quién la hizo? Fue la fuerza mía. Yo quizá me abrí, pero no fui, yo no fui que propicié eso. Eso simplemente fue la voluntad de Dios. Porque anteriormente lo que pasaba con eso, además del terreno, era que no había fe. Entonces, si no había fe, y no la fe humana de la prosperidad material que todos podamos tener en nuestras vidas. O sea, es una fe, es una sustancia que viene de Dios y no es física, sino una sustancia espiritual que pone en nosotros esa fe para que entonces esa semilla cuando caiga entonces pueda fructificar. Entonces, alguna vez uno quiere que los jóvenes, que las iglesias estén llenas de jóvenes, ¿verdad? Pero uno mira para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás, entonces no hay muchos jóvenes, para no decir que no hay ningún joven. Veo a Ezequiel allá, que es un jovencito, ¿verdad? Veo a Ángel, veo a Angie, que está, bienvenida Angie aquí, este es tu casa, que sí, tiene las puertas abiertas siempre, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años, o sea, yo ya anhelé que tener un carácter de hombre, ¿verdad? Que Dios me diera el carácter de hombre, ¿verdad? Para yo madurar como hombre, ¿verdad? Y en esa etapa de su vida, uno que quizá anhela madurar como hombre en responsabilidad, ¿verdad? Que uno tenga mayor responsabilidad, que esas ambivalencias de la niñez, de la adolescencia, evidentemente que es un vaivén que hay, ¿verdad? O sea, y usted mira a muchas personas, los que son hombres, miramos hombre, oh, me gusta esta característica de este hombre, y uno va como agarrando cositas, ¿verdad? Y dice, esa característica de ese hombre a mí no me gusta, la rechazamos, ¿verdad? Y uno es el producto de adoptar características de muchas personas, Por eso que hay que saber a quienes nosotros seguimos, ¿verdad? Porque cuando dice, bueno, principalmente cuando seguimos a gente famosas, a artistas famosas, y uno le pregunta, ¿y qué es lo que tú le ves a esa persona? ¿Cuál es la característica que tú admiras en esa persona? Ok, tú puedes admirar el talento. Hay gente que tiene un talento, que tú admires ese talento, que tú quisieras tener ese talento. Pero uno le mira, por ejemplo, la vida personal de muchas personas que tienen talento, y yo me avergonzaría realmente de ser como ese famoso, porque ha tenido una vida simplemente desacertada, una vida que no es digna de admiración, a pesar del talento que tiene. Uno mira, por ejemplo, en el mundo latino, del mundo femenino, de la música y el cine, ¿verdad? O sea, uno mira a Jennifer Lopez, ¿verdad? Una mujer famosísima, una mujer rica, una mujer que la conocen en el mundo hispano, pero también la conocen en el mundo anglosajón, ¿verdad? Una mujer con un talento extraordinario, bellísima también, con talento de cantante, con talento de actriz de cine, ¿verdad? Casi todo lo que firma se da una buena película, pero si la vemos, su vida personal, ¿verdad? O sea, como 7, 8 matrimonios distintos, ¿verdad? Ahí no hay un orden adecuado. Quizás no le han tocado los mejores hombres también. ¿Sabes si, pastor? Quizás no le ha tocado los mejores hombres y ha tenido que cambiarlo permanentemente, ¿verdad? Pero nada, la vida está llena de vericuetos, la vida está llena de situaciones en las cuales uno no entiende, ¿verdad? Pero yo pienso que algunas veces uno tiene que ser paciente, ser sereno y aceptarse realmente la gracia, la dirección de Dios, porque eso te va a permitir a ti tomar las mejores decisiones. Porque si las decisiones las tomamos nosotros por cuenta propia, evidentemente que vamos a tomar cualquier decisión, y cualquier decisión puede ser desacertada. Entonces, quiero volver al principio donde dice que en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señores, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que no se nos olvide eso. O sea, entonces la única semejanza que tenemos con Él, ¿cuál es? ¿Cuál es la semejanza que tenemos con Dios? ¿El cuerpo nosotros le parece a Dios? No tenemos semejanza con Dios en cuerpo. O sea, la semejanza que tenemos con Dios es lo espiritual, ¿verdad? Esa es su semejanza. Y en Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y quiero detenerme aquí en Génesis 4, del 1 al 8, para recrear un poquito lo que ocurrió con los primeros dos hermanos de la humanidad. Génesis 4, a partir del 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín, mire, que es el hijo mayor. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, se me fue, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, son como las dos primeras actividades que hizo el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué? Para alimentarse, ¿verdad? Cultivar la tierra y criar animales. Entonces, usted sabe lo que pasó después de eso, ¿que sí? Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire que desde el primer hijo, ¿verdad?, se acostumbra a dar una ofrenda al Señor. Entonces Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso está escrito bonito, ¿es que sí? O sea, si yo lo describo con otras palabras, lo que ocurrió con Caín fue que se enfureció, enloqueció, se puso histérico, ¿verdad? Porque la ofrenda de él no fue agradable a Dios. Pero la Biblia lo escribe en términos poéticos: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice lo siguiente: si bien hicieres, y lo pone en forma de pregunta, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Palabras poéticas también, ¿verdad? Eso lo que significa es que si tú le abres la puerta al pecado, el pecado te va a dominar. Entonces ya tú no vas a dominarlo a él, sino que él te va a dominar a ti. Y eso es sumamente peligroso, ¿eh?, cuando usted es dominado por el pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira que no fue simplemente que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es que el hombre enloqueció, el hombre se puso furioso. Y alguna vez usted paga con quien no tiene que pagar, ¿verdad? Eso le ocurre muchas veces a la gente cuando está en ira, ¿verdad? Le pasó algo allí, paga con aquel, ¿verdad? Le pasó algo con Dios, pagó con Abel y lo mató. O sea, yo digo que este fue como el primer asesinato de la humanidad, fue la muerte de Caín a su propio hermano
Abel. Aquí hay muchas cosas que comentar, jóvenes, hermanos, amigos. Lo primero que hay que comentar es lo siguiente: que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, presentando el corazón de dos hermanos y sus ofrendas, una agradable y otra no agradable a Dios. Aquí vemos el origen del conflicto humano, la inclinación hacia el bien o hacia el mal. Y nos detenemos una vez más en estos versículos del 3 al 4 de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y quiero ratificar esta parte aquí. Dios, a pesar de que él se ensañó y decayó su semblante, le dio una oportunidad, porque siempre Dios es misericordioso y le da una oportunidad a las personas cuando se equivocan, ¿verdad? Y él le dijo lo siguiente: si bien hiciere, no serás enaltecido. O sea, que él pudo cambiar. Después de hacer eso, él pudo cambiar. Y Dios mismo se lo dice: si no hicieras el bien, no serás enaltecido. Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta, la tentación está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuántas veces nosotros no le damos rienda a nuestras emociones negativas y cometemos errores? Aunque nos arrepentimos después, cometemos errores. Entonces usted tiene que aprender a tener lo que se llama dominio propio. Esa energía, esa emoción que algunas veces le viene al hombre producto del ego, producto del orgullo, producto de la vanidad, hace que nosotros entonces cometamos muchos errores. O sea, esos muchos errores no solamente son por falta de conocimiento, por ignorancia, sino por orgullo, por vanidad. Entonces tenemos que estar claros con eso. Reitero, este es el primer asesinato de la humanidad. El homicida es hermano de la víctima, mató su propia sangre y lo hizo por enojo y envidia. Eso fue. O sea, Caín se enojó con Dios y tuvo envidia de su hermano y produjo ese primer asesinato de la humanidad. Si eso no pasara a nosotros hoy, hay una solución. Por eso estamos aquí, ¿verdad? En el Día de los Padres estamos aquí, ¿verdad?, para dar una enseñanza edificadora. Si te pasa eso, ¿verdad?, tú puedes rectificar, tú puedes dar un paso atrás, ¿verdad?, y volver a hacer el bien, no pensar en esas cosas. Quizás no es tan fácil como yo lo digo, ¿verdad?, pero demos un paso atrás, ¿verdad?, respiremos profundamente, como dicen por ahí, contemos del 1 al 10 y nos serenamos, porque eso es lo que nos falta, serenidad. Y nos olvidamos que tenemos una paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que podemos entonces descansar en Él, ¿verdad?, y comenzar entonces a caminar de forma diferente, no a partir de el enojo, la envidia y todas esas cosas. Si bien hiciere, no serás enaltecido. Dios insta a Caín a hacer lo correcto, a aceptar la voluntad de Dios y no resentirse por la preferencia hacia la ofrenda de Abel, ¿verdad? Dios te dijo, bueno, porque ¿qué fue lo que pasó con la ofrenda de Abel, de Caín? ¿Por qué Abel trajo? Vamos a suponer que Abel tenía chivo, vaca, oveja, qué sé qué. Pero Abel no trajo una chivita enferma, una vaca flaquenca. No, él buscó lo mejor que tenía y lo trajo como ofrenda. ¿Qué sería lo que pasó? Que no se declara ahí con la ofrenda de Caín. Bueno, me imagino que Caín, como era agricultor, me imagino que trajo los guineos más flaquitos, los plátanos más chiquitos, la yuca dura. Entonces no, a Dios no le traiga lo que usted no quiera, a Dios tráigale lo mejor que usted tiene, ¿verdad?
Entonces, por eso es que esa ofrenda no fue agradable, porque él no trajo lo mejor de sí, sino lo peor de sí. Entonces, Dios lo pone a elegir. Si bien hiciere, tú puedes tener algo distinto. Devuélvete y tráeme lo mejor de ti. Y todo ese problema hubiese sido diferente. Si Caín actúa con rectitud, será enaltecido. Se lo dice Dios. Si actúa con rectitud, será enaltecido, reconocido, aceptado y bendecido por Dios. Simplemente hay que rectificar. Entonces, y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Si Caín elige el camino del resentimiento y la desobediencia, el pecado, como una fuerza, te acecha ahí. Mire, te está acechando ahí. La tentación es permanente en un cristiano. Porque el hombre impío, el hombre incrédulo, ni se da cuenta de la tentación, porque él vive en eso. Él es parte de ese negocio. Pero el hombre de Dios que está en el camino agradable a Dios, simplemente el diablo te está acechando, te está tentando, ¿verdad? Te está poniendo cosas agradables a los ojos, ¿verdad? Entonces tiene que tener bien claro, ¿verdad?, cómo tú simplemente salirte de una trampa, porque eso es una trampa realmente. Si Caín elige el camino del resentimiento y la desobediencia, el pecado como una fuerza que acecha, lo espera, ¿para qué? Para dominarte. Y después que el pecado te dominó, simplemente tú haces de esa vida eso que es una vida pecaminosa. Y lo más grande es cuando un hombre entonces cree que está viviendo una vida agradable a Dios, una vida engañosa, una vida en la cual dice, bueno, pero yo no le hago daño a nadie, o sea, no le deseo mal a nadie, ni robo, ni mato, estoy haciendo las cosas que son. Pero mire, hay cosas que no son tan extremas como esa, que a Dios simplemente le son desagradables. Usted tiene que aprender a vivir una vida sencilla con Dios, sabiendo que Él conoce sus pensamientos, conoce sus acciones, conoce sus hechos. Aquí la puerta simboliza la oportunidad de caer en tentación. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aunque el pecado desea controlar a Caín como una bestia que busca dominar, Dios le da la capacidad de vencerlo. Caín tiene libre albedrío, puede someter al pecado si elige hacer el bien. Ese albedrío que tenemos, y es lo que nos pone a nosotros a escoger el bien, porque cuando Dios te puede someter a lo que sea, ¿verdad?, pero Él no tiene eso, ¿verdad?, de querer someterte por la fuerza. Porque si tú estás aquí en la iglesia por la fuerza, entonces no va a permanecer, porque te tienen dominado. No, Dios te da libre albedrío, ¿verdad?, te da fe para que creas en Él, pone su amor en tu corazón. Entonces Él te da esa libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y eso malo muchas veces es lo que nosotros hacemos como inclinación, entonces nos desviamos del camino del Señor. Dios le da la capacidad de vencerlo. Caín tiene libre albedrío, puede someter al pecado si elige hacer el bien. Pero si elige hacer el mal, entonces simplemente ahí está listo para cometer toda clase de tropelías. Y el mundo está lleno de eso, de tentaciones. Este versículo destaca la responsabilidad humana de decidir entre quién, entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno. Tenemos siempre esa elección, ¿verdad? ¿Por qué inclinarnos hacia eso de hacer el mal? Para apartarnos de Dios. Porque si elegimos el mal, entonces simplemente es apartarnos de Dios. El pecado es una fuerza real, pero no invisible. Depende de la persona resistirlo. Entonces también aquí en este versículo hay un llamado al dominio propio. Dios anima a Caín, por extensión, a nosotros a gobernar nuestros impulsos,
No podemos estar actuando así por las emociones, por los impulsos. Entonces, ya como es Día del Padre, queremos ir terminando y ratificar que la gracia que transforma es la gracia de Dios. Nuestra vida debe girar en torno a Dios y sus propósitos, no a nuestros sueños, no a nuestros objetivos personales, sino los propósitos de Dios. Hay que caminar en esos propósitos de Dios, en esas obras que ya Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que caminásemos sobre ellas. Están ahí, simplemente hay que caminar sobre ella. Y para finalizar, alguna vez dicen, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La confundimos con la palabra común y corriente, dice gracias, no. Es la misma palabra, pero no es la gracia. La gracia significa el favor de Dios con nosotros. Es un favoritismo realmente, porque Dios no tiene el favor para todo el mundo. Entonces, si tiene ese favor para nosotros, Él tiene favoritismo con nosotros. Cuando alguien hace algo por ti, por amor o preferencia hacia ti, entonces, ¿qué significa tener la gracia de Dios? Significa que Dios te ha elegido sobre todos los demás para ofrecerte la salvación, ofrecerte una salida de tus pecados. Porque eso es salirnos de los pecados, salirnos de ese lodazal, salirnos de esa posilga y salir a flote. Ese es el significado de la gracia o el favor de Dios en tu vida. Como lo dice Juan, capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa que si Jesús no te favorece sobre los demás para llamarte hacia el Padre, nunca podrá obtener salvación, nunca podrá salir de tus pecados. Salvación significa ser salvado del pecado y sus consecuencias, y esta salvación es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede salvarse por sí mismo, nadie puede hacerlo. Y para culminar, quiero leerle lo siguiente, para un poquito recordar lo que somos. Nosotros somos un espíritu. Antes de venir a la tierra, nosotros fuimos un espíritu. Antes de nacer estábamos ¿dónde? Estábamos en Él. Se nos otorga una temporada, un tiempo aquí de 70, 80, 90, 100 años aquí en la tierra. Se nos da libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo. Tenemos un cuerpo terrenal y un alma, y por supuesto tenemos un espíritu. El alma pretende hacer todo lo que es agradable a los ojos, a la piel, al olfato, al gusto, al oído. El alma, que es nuestro ego, nuestro orgullo, vino a disfrutar la tierra. Todo lo que se opone a eso lo rechaza y lo combate con energía, mientras que el espíritu quiere hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, escojamos siempre en lo que quiere el alma y lo que quiere nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre quiere agradar a Dios y el alma siempre quiere agradar a los deseos de la carne. Entonces, hermano, póngame algo ahí, a ver si cantamos. Levántense, por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar esto entre todos. Me ayudan, porque yo no soy cantante. Me ayudan un poquito, hasta el pastor, ¿verdad?, que quería ser cantante una vez. Pero será en la vida angelical que vamos a ser cantantes. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada que ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dele un aplauso al Rey de Gloria, al Señor y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga de manera grande en este día. Buenos días.